Padre Amor, mi encuentro con el diablo. El hombre en el plan de Dios. La lucha contra el demonio y contra el mal. Continuación. El Hijo de Dios, para liberar al hombre del poder del demonio, se hace hombre, se encarna. ¿Es verdad que Cristo es la respuesta de Dios al pecado del hombre? Sí, no hay duda de que Jesús vino para derrotar a Satanás, para derrotar el mal. Por ejemplo, la muerte, ¿quién la ha creado? ¿Dios? No. Nos dice la Biblia, la muerte entró en el mundo por culpa del diablo. Si coméis del fruto, no moriréis. No, no es verdad. No moriréis. Ahí está. La muerte entró por culpa del diablo. Génesis 3, 4 al 5. Como nos dice Juan, Jesús vino para destruir las obras de Satanás. Y así fue. El fin para el cual vino fue destruir las obras del diablo y para enseñarnos las obras de Dios. ¿De qué modo? Aquí entramos en un campo más estrictamente nuestro, de la Iglesia, y no podemos callarlo. El conocimiento de Jesús nos hace conocer sus ejemplos. Quien no conoce a Jesucristo, no conoce sus ejemplos de vida, como vivió Él. Ejemplos de vida de Jesús. Jesús lava los pies. Yo os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que he hecho yo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Juan 13:15, 15:12, etc. Los ejemplos de su vida, el modo en que trata a los pobres, a los enfermos, los ejemplos de su vida. Las enseñanzas. El Evangelio está lleno de enseñanzas que después se resumen todas en amaos como yo os he amado. Se resumen allí, pero el Evangelio está lleno de enseñanzas. Amarás ante todo al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas. En absoluto puede callarse el primer gran mandamiento que es, ante todo, el amor a Dios, el reconocimiento de Dios, del cual depende todos los demás. Después, ama al prójimo como a ti mismo. Sus ejemplos, sus enseñanzas, su vida, muerto por nosotros, sacrificado por nosotros. ¿Era necesario su sacrificio? Nadie sabe dar aquí una respuesta segura. Cuando los santos decían que bastaba una gota de su sangre para salvar a la humanidad, ¿era necesario? Desde el punto de vista de la voluntad de Dios, nosotros decimos, sí, era necesario, porque Dios lo quiso. Mirad uno de los puntos sobre los que suelo detenerme cada día cuando rezo los misterios dolorosos. Es la oración de Jesús en el huerto. En ese momento parece que la divinidad hubiese abandonado a la humanidad. No es así. Los teólogos dicen que sufría como hombre y hacía merecimientos como Dios. Por tanto, su divinidad daba a su humanidad méritos infinitos, pero en ese momento sintió repugnancia absoluta ante todo el sufrimiento, mientras que antes lo anunciaba, lo deseaba. Y cuánto quiero que llegue, deseaba la pasión. No sé qué sucedió en ese breve recorrido desde la sala de la Eucaristía de la Última Cena hasta el huerto de los Olivos, pero cuando llegó no era ya el mismo, dice el Evangelio, un Jesús que tiene miedo. Nadie se imaginaba a un Jesús con miedo. Pero, ¿cuándo tiene miedo Jesús? ¿Cuándo demuestra uno que tiene miedo? Un tedio insoportable de la existencia, una tristeza de muerte. Lo vemos enteramente hombre que siente la repugnancia absoluta de la pasión, tanto que en el Evangelio nos dice directamente,
se arrojó rostro en tierra para orar. Y la carta a los hebreos especifica, oraba con clamor y lágrimas, y vaya que se esforzó a fondo, pero que se haga como quieras tú y no como quiero yo. Hay que decir que sí, desde el momento en que el Padre la quiso, Padre, hágase tu voluntad, y desde el momento en que Él la aceptó, hágase como quieres tú, no como quiero yo. Me agrada porque aquí se ven las dos voluntades de Jesús, su voluntad humana y su voluntad divina. Su voluntad humana, no, no la quiero. Su voluntad divina, sí Señor, como tú quieras, como tú quieras. Hay dos voluntades en Jesús, una voluntad humana y una voluntad divina. Hay que decir entonces que la pasión era necesaria. ¿Cómo haremos nosotros para comprender esta necesidad? Creo que en la pasión de Jesús está la explicación real de todos los dolores humanos, de todos los sufrimientos humanos. Nosotros no los entenderemos. Pero, ¿por qué permite Dios el sufrimiento de personas buenas? No hay santo alguno que no haya sufrido mucho, ninguno. Santa Francisca Javier Cabrini decía, estoy muy segura de que estoy haciendo la voluntad de Dios porque no hay nada que vaya a mi modo, todo me va mal. Está el famoso episodio de Santa Teresa de Ávila, cuando embarranca su carreta. Señor, después de tantos problemas, ¿hacía falta también este? Le dice Jesús, Teresa, así trato yo a mis amigos. Responde Teresa, ah, Dios mío, ahora entiendo por qué tienes tan pocos. Pero todo el sufrimiento humano, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, la razón por la cual la salvación tiene que venir mediante el sufrimiento humano, la comprendo a través de una frase de San Pablo y de una frase de Jesús. Una frase de San Pablo, que si no la hubiese dicho él, nadie habría tenido el coraje de decirla. Completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo. ¿Quién habría tenido el coraje de decir, al sufrimiento de Cristo le falta algo, ha sido incompleto? ¿Quién lo hubiese dicho? Pero Jesús mismo dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin cruz no se puede seguir a Jesús, o sea, diría que el Señor con su pasión y cruz nos ha redimido completamente de todo, pero quiere la aportación de nuestro sufrimiento. Así pues digo, por eso era necesario que Él nos diese el ejemplo del máximo de sufrimiento. Durante 26 años estuve yendo a ver al Padre Pío. Una vez hablé con él. Había una señora que conocía y que el Padre Pío conocía muy bien, hija espiritual suya, anciana, que tenía enormes sufrimientos. Ella le dijo, Padre Pío, entiendo que mis sufrimientos no son comparables con los sufrimientos de Jesucristo, pero los sufrimientos de Jesús duraron en total 3 horas. El Padre Pío la contempló con un aire de compasión y le respondió, ¿pero no sabes que Cristo está en la cruz hasta el fin del mundo? Todos asistimos a la misa. ¿Qué sucede durante la misa? Cuando pronuncio las palabras de la consagración, Dios es el dueño del tiempo. Tomo el único sacrificio de la cruz de hace 2000 años. Lo pongo sobre el altar, lo hago presente, y así centenares de miles de veces cada día, tantas veces cuantos son los sacerdotes, y así hasta el fin del mundo, y así
desde el comienzo. Muchas veces me he preguntado, ¿fue la última cena una verdadera misa o no? Alguna vez me he quedado perplejo y después me dije, sí, Jesucristo hizo lo que nosotros hacemos todas las veces que celebramos la misa. Él tomó el sacrificio del viernes. Nótese, aún era jueves. Tomó el sacrificio del viernes, que estaba aún por venir, y lo hizo presente. Lo hizo presente. Y es eso lo que nosotros hacemos todas las veces. Por tanto, este sacrificio de Cristo es un sacrificio inmenso y perpetuo, porque Dios paga cada pecado que cometemos uno por uno. Y, cuando confieso, pongo énfasis en decir a las personas, fijaos bien qué valor tiene la confesión, porque tú tienes esta impresión, voy al sacerdote, le confieso mi culpa, me arrepiento, me marcho, estoy absuelto. ¿No te parece demasiado fácil? ¿No piensas que detrás de esa absolución está la pasión y muerte de Jesús? ¿No piensas que la absolución que el sacerdote te da, aunque sea un sacerdote en pecado mortal, la absolución es válida, tiene todo su valor por la pasión y muerte de Cristo? He ahí aquella frase bien conocida, 26 años con el Padre Pío. Si supiese cómo eran las misas del Padre Pío, hacía revivir la pasión. He visto muchas veces a hombres que, al salir de la iglesia, tenían lagrimones en los ojos. Hacía revivir la pasión. Y le vi los estigmas. También le ayudé a misa. Él llevaba guantes, pero cuando decía la misa se los quitaba. Tenía el alba larga, pero especialmente cuando tenía que lavarse las manos, se retiraba el alba. Podían verse bien los estigmas, y después se los vi otras veces, 26 años. Es por esto que digo, sí, la pasión de Cristo era necesaria, porque había que pagar todos los pecados de los hombres. Solo Él podía pagar de manera suficiente por un pecado del hombre. Nosotros no podemos pagar suficientemente. Él nos ha dado este grandísimo sacramento. Por eso digo que tenemos que regresar a la iglesia porque la iglesia nos da las palabras de Jesús, los ejemplos de Jesús, los sacramentos, vaya. Y leí una frase, tal vez la conozcáis mejor que yo, una frase escrita por Juan Pablo II, por lo que no es inventada así sin más. Decía, la verdadera grandeza es el sacerdocio, poder consagrar, poder perdonar los pecados, después llegar a ser monseñor, obispos, cardenales, papa. Nada puede compararse con aquella verdadera grandeza, la consagración y la confesión. Y me gusta en su humildad decía que la verdadera grandeza era esa, grandeza que Dios da a quien quiere. No le dio esta grandeza a la Virgen. A veces se lo digo, mira, ¿sabes? Yo puedo consagrar, tú no. Yo puedo perdonar, tú no. Dame entonces la fuerza para actuar, dame tú la fuerza, porque yo puedo hacer estas cosas, tú no. El hombre de hoy, al ignorar el hecho de que Cristo murió en la cruz por nuestra salvación, sigue pecando. ¿Por qué sucede así?